Buen día. En nombre de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, agradecemos la participación del doctor Metodio Nicolás Vité García, profesor investigador adscrito al programa educativo Acuacultura en la División Académica de Ciencias Agropecuarias de esta universidad, doctor en Ciencias del Mar y la Inmunología por la UNAM, maestría en Ciencias en el Uso, Manejo y Preservación de Recursos Naturales y licenciado en Biología Marina. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel candidato, y cuenta con perfil PRODEP. Sus líneas de generación y aplicación del conocimiento son acuacultura tropical de peces dulceacuícolas y biología y cultivo de peces marinos. Ha colaborado en los proyectos de investigación Bases para el cultivo de Hippocampus erectus, periodo 2010-2012, Pesca y Petróleo, Línea base para el uso compartido de los espacios marinos en la costa de Tabasco, en marzo de 2017 a febrero de 2019, perfil hematológico de la mojarra castarrica 2018 al 2019 y desarrollo tecnológico para el cultivo de caballito de mar en el periodo 2017 al 2018, en este último como responsable de dicho proyecto. Finalmente, y no menos importante, también que cuenta con publicaciones en 4 revistas indizadas, así como direcciones de tesis de licenciatura. Antes de cederle la palabra al doctor, les pido por favor mantengan silenciados sus micrófonos, así como sus cámaras. Al finalizar la conferencia habrá un espacio para preguntas, respuestas y comentarios. También, casi al finalizar, se pondrá en el chat un enlace para que por favor registren su asistencia. Escuchemos al doctor Nicolás con la conferencia Acuacultura para la conservación del caballito de mar. Bienvenido, doctor. Adelante. Muchas gracias. ¿Se me escucha ahí? Sí. Muchas gracias. Bueno, agradezco la presentación de la doctora Jaiciela Liébano, la invitación por parte de ella y de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco para dar esta conferencia en el marco del encierro de la cuarentena por esta contingencia. Y bueno, aprovechamos para difundir un poquito de información de lo que hacemos aquí en el lugar, de lo que venimos haciendo hace algunos años, en particular con estas especies, ¿verdad?, de peces que son los caballitos de mar. Y bueno, comenzamos. Como decía la doctora, por favor, en todo tiempo tratar de tener el micrófono y el video apagado, por favor. Bueno, comenzamos para ubicarnos un poquito, ya que somos un público un poquito diverso. Vamos a ubicarnos un poco en la biología de estos organismos. Su clasificación taxonómica son organismos peces, ¿verdad? Son cordados de la clase Actinopterygii, que es una clase de la mayoría de los peces que conocemos actualmente, del orden Signatiformes y la familia Signatidae. La familia Signatidae incluye a los peces pipa, como estos que vemos aquí en las imágenes, a los dragones de mar, y como estos que vemos aquí, y los más conocidos de esta familia pues son los caballitos de mar, ¿verdad?, que son del género Hippocampus. Esperamos un momentito, que está un poquito lento el cambio de diapositiva. Bueno, se tienen hasta el momento registradas 56 especies de caballitos de mar, taxonómicamente válidas. Todas se agrupan dentro de un solo género, el género Hippocampus. Aquí vemos algunos ejemplos, desde los más pequeños, como son el Hippocampus bargivanti, que vive por allá por Australia, el Hippocampus ostera, que es un caballito enano de aquí del Golfo de México, restringido a su hábitat al Golfo de México. El Hippocampus ingens, que es un hipocampus del Pacífico americano, prácticamente habita desde Estados Unidos, se podría decir, hasta Perú. Hippocampus abdominalis, que son de los más grandes, hasta 30 centímetros de altura. La altura se mide con la cola estirada, desde la punta de la cola hasta la corona. Aquí quiero mostrarle un poco de imágenes para que se pueda apreciar la belleza de estos organismos. Bueno, estas son algunas nuevas especies que se han registrado
en este siglo, digamos, no son de reciente descubrimiento, son caballitos enanos, también caballitos muy pequeños. Aquí podemos ver sus tallas máximas. Y el más reciente, hace un par de años, el Hippocampus japapigu, es la especie más reciente que se ha descubierto, ¿verdad? Como podemos ver, son muy particulares, son organismos muy pequeñitos, son unos peces difíciles de encontrar y difíciles de ver por sus mismos hábitos, ¿verdad? Tienen rangos de hogar muy restringidos. Entonces, estos organismos pueden pasar a lo mejor casi toda su vida en un 1 o 2 metros cuadrados, cúbicos, perdón, del mar, ¿verdad? Bueno, en América se encuentran, tenemos 4 especies de hipocampus. Del lado del Pacífico, perdón, tenemos a Hippocampus singens, como les mencionaba, se distribuye en toda la costa del Pacífico Oriental, es decir, toda la costa del Pacífico americano, prácticamente, obviamente no en partes ya muy frías, pero sí desde los 30 a los 60 grados de latitud, digamos, vamos a poderlo encontrar. Y en el Atlántico tenemos a Hippocampus reidi, Hippocampus zostera e Hippocampus erectus, que es la especie que nosotros hemos estudiado un poquito más. Bueno, aquí tenemos algunas variedades de colores de Hippocampus erectus. Estos organismos tienen una capacidad de mimetizarse con el ambiente, de tomar cierto color o ciertos colores del lugar en el que se encuentran, ya sea una alga, un coral, etc. En cuanto a su morfología general, se trata de peces que adoptaron una forma erguida a lo largo de su evolución, aparentemente provenientes de un pez pipa o de un caballito pipa. Posteriormente hay una especie que se llama ahorita caballitos pipa, que es una transición, se podría decir, y son organismos que tienen una piel sin escamas. Su cabeza se encuentra flexionada ventralmente, los ojos se mueven de manera independiente uno de otro, a manera de los camaleones, entonces pueden tener una visión periférica de su entorno. Tienen un largo hocico tubular sin dientes con el cual succionan a sus presas enteras. No las mastican, no las muelen, entonces sus presas se encuentran restringidas al tamaño de su boca, que bueno, es una trompa, una boca protáctil también, entonces no solo ese tamaño, puede estirarse un poco más, digamos. Tienen placas óseas en forma de anillos a lo largo de todo el cuerpo. Su aleta caudal ha sido modificada en forma de una cola prensil, vamos a decir al estilo de los monos, pudiera decirse. Y digamos, quizá la particularidad más importante de estos organismos, bueno, que los machos, como vamos a ver un poquito más adelante, son los que cargan a la descendencia, por lo tanto cuentan con un marsupio o un saco incubador, como podemos ver en esta imagen, en el cual los machos gestan a las crías. Bueno, las adaptaciones al ambiente, como les decía, tienen una asociación muy estrecha con el hábitat de estos organismos. Aquí podemos ver algunos casos extremos de un pez pipa, por ejemplo, que se mimetiza en este tipo de anémonas. Aquí podemos ver los peces. Otro ejemplo extremo, digamos, es el Hippocampus bargivanti, que ha adoptado durante su evolución muy estrecha con su hábitat, que es este tipo de corales, y ha adoptado prácticamente la morfología, el color y una similitud muy, muy estrecha con el coral en el que se encuentra, ¿verdad? En cuanto a la reproducción, como les mencionaba, la mayoría de estos caballitos o los que se han estudiado hasta el momento, aunque en cautiverio pudieran tener algún comportamiento polígamo, en general son organismos monógamos. Es decir, encuentran una pareja y es para toda su vida, ¿verdad? Y el apareamiento generalmente es al amanecer. La hembra deposita los ovocitos maduros en el saco incubador del macho, quien los fertiliza. Bueno, este comportamiento monógamo no es nada más por una
una cuestión social, pudiera decirse que es una ventaja o algo que les ha permitido también evolucionar y persistir, ¿verdad? Y vamos a ver un poquito por qué. Bueno, aquí en estas imágenes del Museo Australiano podemos ver el momento en el que la hembra, una vez que tiene los ovocitos maduros adentro de ella, los transfiere al saco incubador del macho mediante una danza de cortejo y que puede durar varias horas, generalmente o principalmente durante la mañana, y es un momento en que le transfiere los huevos al saco incubador. Aquí podemos ver la apertura del saco, y el macho se encarga de la gestación de los ovocitos, que puede durar de unos 10 a unos 20, 30 días quizá máximo, dependiendo las especies, la temperatura del agua, etcétera. Aquí podemos ver un poquito la presencia dentro de las adaptaciones al ambiente, adaptaciones para la reproducción, la presencia del marsupio saco incubador en machos, cómo ha tenido una evolución desde peces pipa, que algunos peces pipa, porque también tienen este comportamiento que el macho es el que carga los huevos, pero algunos nada más lo llevan adherido en su parte ventral, otros tienen una pequeña membrana. Empezamos a ver cómo comienza a cerrarse una especie de saco o marsupio, vamos a decir, hasta que llegamos al género Hippocampus, donde se puede decir que es la cúspide de este tipo de evolución, en la que el saco incubador está completamente cerrado, los huevos están completamente aislados del medio externo, en este caso el mar. No he mencionado, pero todos los caballitos de mar son organismos marinos, preferentemente marinos. Bueno, pueden vivir en aguas salobres, pero no en agua dulce, ¿verdad? Y entonces, bueno, se considera en esta publicación de Stolting y Wilson de 2007, que se puede decir que los caballitos de mar es como la cúspide en este tipo de protección hacia los huevos por parte del macho, ¿verdad? No son las únicas especies, hay otras especies de peces, por ejemplo, algunos cíclidos, etcétera, que el macho, que se encargan de incubar los huevos, pero en la boca. Y en este caso es el macho el que se encarga, y en el marsupio. Entonces, el desarrollo gametosómico en hembras, ¿cómo es? ¿Sincrónico o asincrónico? ¿A qué se refiere con esto? Un desarrollo sincrónico en peces quiere decir que todos los ovocitos de la hembra van a madurar al mismo tiempo y los va a expulsar todos al mismo tiempo para que puedan ser fecundados. Hay otras especies que tienen un desarrollo asincrónico, es decir, que dentro de su gónada se encuentran tanto ovocitos maduros como inmaduros y los va soltando, digamos, en diferentes periodos. Aquí, de acuerdo con esta publicación de Sogabe, él menciona que los patrones de emparejamiento están más o menos determinados por el tipo de desarrollo gametogénico. ¿A qué nos referimos con esto? Y esto tiene que ver en parte con el hecho de que sean organismos monógamos. Cuando una hembra de caballito de mar tiene listos sus ovocitos para transferírselos al macho, los ovocitos maduros, digamos que tiene como una camada de ovocitos maduros dentro de su óvulo, y se los transfiere dentro de su ovario, se los transfiere al macho, y el tiempo en el que el macho tiene la gestación, vamos a decir 14 días, es el tiempo en el que la hembra prepara la siguiente camada de huevos para volverlos a transferir al macho. Esto quiere decir que los periodos o las etapas reproductivas se acoplan. Y esto es lo que ha favorece en parte mucho la monogamia. Encuentran una pareja, acoplan sus periodos reproductivos y se pasan reproduciendo, ¿verdad? También algo que favorece la monogamia también es que tienen estrechos rangos de hogar. No son organismos que naden mucho, que se desplacen mucho. Entonces, digamos que una vez que encuentran una pareja, dicen, bueno, pues aquí me quedo, ¿verdad? ¿Para qué le busco? Y bueno, entonces esto tiene que ver con el acoplamiento, como mencionaba, de las tasas reproductivas. Nosotros presentamos el año pasado en el Congreso del Aqua en Costa Rica un trabajo que hice yo también como parte de mi doctorado, que tiene que ver
poco con esto la descripción de cortes histológicos de las gónadas. Aquí podemos ver un desarrollo incipiente de las gónadas de caballito de mar. Estos son los ovocitos. Tienen un ovario pareado, 2 lóbulos, este es uno y estos otros son cortes transversales. Esto es una imagen de un corte histológico. Entonces, esta es una imagen, digamos, microscópica, en la que podemos ver los ovocitos. A lo mejor no es tan claro ahí, pero aquí, este y este también son cortes transversales. Aquí podemos ver el ovario entero, cómo viene un desarrollo en espiral, que es característico de estas especies de caballito de mar. No todos los peces se desarrollan de la misma forma. Es un desarrollo en espiral en el que al interior, aquí se están desarrollando los ovocitos, las ovogonias, y hacia la espiral viene la maduración de estos ovocitos. Aquí podemos ver ovocitos ya maduros, estos son ovocitos ya vitelogénicos. Y esta imagen es muy bonita, este es un corte longitudinal, vamos a decir, del ovario, en el que al exterior se encuentran los ovocitos maduros y hacia el interior menos maduros. Aquí podemos ver claramente cómo se da este desarrollo en parches, precisamente se puede decir, o por camadas. Entonces, estos ovocitos de aquí, vamos a decir que son los que primero van a madurar, se los va a transferir al macho, y luego viene esta camada de aquí, y luego la siguiente. Y en el tiempo que el macho tiene la gestación, sirve también para que la siguiente camada de huevos pueda madurar. En cuanto a la reproducción, bueno, hay algunas diferencias también. Obviamente, como les había mencionado, el marsupio en los machos. Aquí podemos ver un macho, primer macho que tuvimos aquí en Sisal, Yucatán, que capturamos preñado. Aquí podemos ver la inflamación de su saco incubador, es decir, que está gestando a los huevos. Y esta es una hembra. Alguna de las particularidades que vimos es que las hembras, cuando están, estas son de la especie Hippocampus erectus, una de las que tenemos aquí en el Golfo de México, y las hembras cuando están cerca de la maduración muchas veces presentan esta mancha. Puede ser un indicativo, además de que se inflama toda la parte del vientre por la presencia de los ovocitos principalmente maduros. Bueno, esta es una imagen del ciclo de vida de estos organismos, ¿verdad? Hay una transmisión de huevos, vamos a decir, bueno, desde el nacimiento, pasan por una etapa juvenil, adulto. Cabe mencionar que estos organismos, su desarrollo larval, como todos los peces tienen un desarrollo larval, sin embargo, el desarrollo larval de estos organismos se da al interior del marsupio del macho. Entonces, una vez que el macho entra en labor de parto, y bueno, digo labor de parto porque estos términos se utilizan para los caballitos de mar, similar a lo que puede ser en mamíferos, por la similitud del proceso reproductivo, digamos, la analogía. Y una vez que el macho entra en labor de parto y expulsa a los caballitos, los recién nacidos son copias casi exactas de los adultos. Les falta formar un poco el estómago, algunas partes, pero en general no es una larva, sino es un caballito de mar, digamos, perfectamente formado. Y desde el momento en que nace, comienzan a ingerir alimento. Eso es muy importante también, la función de su vista. ¿Por qué? Porque son organismos que capturan presas vivas. Entonces, desde el momento en que nace, sus ojos comienzan activamente a buscar presas vivas para alimentarse. Cabe mencionar también algunos se suele pensar que una vez que el macho pare a los caballitos, una vez me encontré una persona que me comentaba que si regresaban al marsupio o había otro tipo de cuidado parental. Esto no es así. Una vez que el macho expulsa a los caballitos, estos se valen por sí mismos. Sin embargo, bueno, dentro de su marsupio ya tuvieron una formación suficiente para ser aptos para sobrevivir. Obviamente no todos sobreviven, pero un porcentaje importante. Entonces, bueno, de juveniles, adulto, luego encontrar pareja, el cortejo, transmisión de huevos,
y así es el ciclo de vida de estos organismos. Bueno, ¿por qué estudiamos un poquito estos organismos? Hay una utilización y aprovechamiento de estos organismos, no aquí, no en América, prácticamente no en Europa, pero sí en Asia, principalmente para la medicina tradicional china. Se producen extractos, cápsulas, píldoras y se consume principalmente en sopas. ¿Qué beneficios tiene para el ser humano? Este es un conocimiento tradicional. Fortalecimiento de los riñones, favorece el sistema inmunológico, elimina tumores, incrementa la producción de esperma, reduce la fatiga, entre otros. Hay algunos estudios como este de Lin y Chen, colaboradores en 2015, que refuerzan un poco o mencionan que puede tener ciertas sustancias, ciertos nutrientes que pueden favorecer en cierto sentido estas cuestiones de la salud del ser humano. Sin embargo, es un conocimiento más basado en lo tradicional y es una parte de la cultura china el consumir caballito de mar para el vigor, para la potencia sexual, para ese tipo de cosas que los chinos consumen y arrasan todo lo del mar, y siendo una población tan inmensamente grande, pues se puede comprender que hay un comercio muy importante de estos organismos, que en parte es lo que me ha impulsado a no desviarme un poco, pero no solamente ocuparme de las cuestiones técnicas y científicas del cultivo, sino también ver por la conservación, la divulgación de lo que está sucediendo para que se tome conciencia. Nosotros encontramos en la red principalmente algunos precios al menudeo de caballito de mar. Aquí tenemos alguna pareja de 4 gramos, por decir un ejemplo. Puede costar $7.5 la pieza, etcétera. ¿Qué quiero mencionar con esto? Que hay un comercio abierto de caballito de mar, siendo que, como vamos a ver más adelante, está completamente prohibido. Entonces se trata de un comercio clandestino, vamos a decirlo de esa manera. Estos son un tipo de productos que nosotros podemos encontrar en la red, haciendo una navegación. Al principio no encontraba porque yo buscaba, pero bueno, ya que tenemos a San Google y puede traducir todo, pues se puede poner en idioma mandarín o en algún otro idioma de China y se busca este tipo de productos y se encuentran así. Y prácticamente, como pueden ver, son productos de lujo también, en el que en una lata, con una presentación muy bonita, te pueden venir 4 parejas de caballitos, por ejemplo, de la especie Trimaculatus. Aquí podemos ver sus 3 puntos. Otra presentación en un frasco de vidrio, etcétera. Podemos ver otro tipo de presentaciones de los caballitos de mar, con tallas, con tamaños, etcétera, clasificados muy bien, principalmente, y este comercio es principalmente de organismos secos, como podemos ver. Y como les mencionaba, se pueden comer desde sopas, etcétera, o también pueden hacer productos ya tipo farmacéuticos. Aquí podemos ver algunos precios al mayoreo de caballitos de mar. Por ejemplo, 11 a 12 parejas, que son 50 gramos. Por pieza de caballito nos saldría en esto, por kilogramo en tanto. Entonces, bueno, esto es para ver que hay un comercio abierto y que aquí vemos algunas presentaciones que nos muestran en las páginas de internet de cómo se puede conseguir el caballito de mar seco. Y bueno, quiero mencionarles que aquí tenemos una página. No fue tan fácil encontrar venta de caballitos fuera de China. Sin embargo, aquí me encontré algunas pocas páginas de venta en Estados Unidos. Inclusive esto fue en 2017. De venta de caballitos de mar en mercados de Los Ángeles, anunciados por internet. Entonces, bueno, ¿por qué es importante mencionar esto? Más adelante voy a retomar un poquito esto, pero bueno, también dentro de la utilización y el aprovechamiento para la industria del acuarismo. Aquí se trata obviamente de un comercio de organismos vivos. Es un comercio que está más controlado porque se basa principalmente en organismos
cultivados, y es mucho menor el comercio de estos organismos. Y no solo eso, sino que además se puede tener un beneficio mayor para el que lo cultiva el comerciante, porque un caballito vivo, bueno, puede valer muchísimo más, obviamente, que un caballito seco, ¿verdad? ¿Qué características tienen los signátidos y en particular los caballitos de mar que los hacen vulnerables al impacto humano? Bueno, la baja fecundidad en comparación con otros peces. Hay peces que una hembra puede poner millones de huevos. Un caballito de mar puede, por lo general, poner de algún 100, algunos cientos o decenas, a máximo 2000 huevos, ¿verdad? Y de estos, pues no todos van a sobrevivir. Entonces se considera que entre los peces tiene una baja fecundidad, un largo cuidado parental, es decir, el tiempo en el que el macho está con los ovocitos en su vientre, pues es vulnerable también. Tienen estructuras sociales definidas, es decir, la monogamia. Si en algún momento uno de los miembros de la pareja es capturado o muere por alguna razón, posiblemente el otro miembro de la pareja ya no se va a reproducir. Una baja movilidad, como les había mencionado, pequeños rangos de hogar, una escasa distribución y una asociación muy estrecha con el hábitat. Todo esto los hace vulnerables. ¿Por qué? Porque los caballitos de mar habitan principalmente en la zona costera. Y nosotros sabemos que el ser humano concentra gran parte de su actividad que tiene que ver con el mar en la zona costera. Y es una de las zonas más, es una de las áreas más vulnerables de todos los ecosistemas marinos, ¿verdad? Hay destrucción del hábitat, hay degradación del hábitat, hay mucho escorrentía, tanto de fertilizantes, contaminantes, etcétera. Muchas cosas que están amenazando a los sistemas costeros. Y se habla mucho, por ejemplo, de los sistemas costeros que son más atractivos o más visibles, como los arrecifes de coral. Pero poco se habla de otros sistemas costeros que también son muy vulnerables, pero no son tan visibles, por ejemplo, como las lagunas costeras, que sufren una fuerte presión por parte del ser humano. ¿Qué amenazas para las poblaciones de caballito a nivel mundial? La captura para la medicina tradicional china, la pesca incidental, principalmente la pesquería de camarón. Gran parte de todo el caballito del mar que se envía de América hacia Europa, hacia Asia, y en otros lugares también, es precisamente por la pesquería de camarón, que es una pesca de arrastre, que se arrastra, ahora sí que digamos, se pone una rastra sobre el fondo del mar y va arrastrando con todo lo que hay. Yo tuve oportunidad de trabajar en el Instituto Nacional de la Pesca en Puerto Madero, Chiapas, y me subía como observador a los barcos de camarón. Y desde ahí pude ver la gran cantidad de caballito de mar que se captura. Y es invisible porque, a fin de cuentas, si yo le preguntaba a uno de los pescadores qué hacen con esto, dice, pues yo los guardo, los seco, viene una señora y me los compra. Pero bueno, es un comercio totalmente invisible, ¿verdad? Al que no se le ha estado poniendo atención durante años. También hay captura y venta para la acuariofilia y degradación y destrucción de su hábitat, como les comentaba. Bueno, aquí tenemos algunas imágenes de decomisos relativamente recientes que ha habido. Sobre todo se encuentran o hay decomisos cuando son cargamentos grandes, cuando suceden en algunos aeropuertos, etcétera. Pero así como hay comercio del buche de la totoaba, de colmillo de rinoceronte, etcétera, hay un comercio muy importante de caballito de mar. Es uno de los problemas de comercio de especies amenazadas y prohibidas más importante en el mundo y que no se le está poniendo la atención debida. Aquí podemos ver algunas otras imágenes de decomisos. Por ejemplo, aquí yo también busqué en la red, en diferentes fuentes, información de decomisos. Nada más por poner algunos ejemplos, como podemos ver aquí es información de 2011 a 2019, con un decomiso de 20,000 organismos en Panamá y Perú, 2,000 kilogramos, es decir, 2 toneladas en Perú en 2011, 16,000 organismos en Perú, 42 kilos en Perú,
8 millones de caballitos de mar en Callao, Perú. El año pasado hubo uno, en octubre de 2019, de 12 millones también de caballitos de mar. Todos estos están registrados de la especie Hippocampus ingens, que es la del Pacífico. Esto no quiere decir que en el Atlántico, hablando de América, esto no quiere decir que en el Atlántico no se esté capturando Hippocampus erectus, principalmente, y menos Hippocampus reidi. Sin embargo, no hay registros de decomisos. Obviamente las flotas camaroneras de aquí del Golfo de México, posiblemente de algunos otros países del Caribe, estén capturando caballito de mar y comercializándolo. Sin embargo, no hay registros. Muchas veces es difícil también cuando hay un decomiso, porque a veces las especies, los organismos o encargados de estos decomisos muchas veces no conocen las especies, pero bueno, estos son, como podemos ver, registros de Hippocampus ingens, que es del Pacífico. Nada más es por poner un ejemplo, y esto pudiera ser la punta del iceberg, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son cargamentos que se han decomisado. Sin embargo, se sabe que hay un comercio constante de caballitos de mar. Bueno, aquí estas personas de Foster, Amanda Vincent, etcétera, publicaron este artículo de analizando información de CITES. CITES es la Convención Internacional para el Comercio de Especies Amenazadas, es decir, es un organismo internacional que regula el comercio entre países de especies de flora y fauna amenazadas. Y entonces ellos mencionan que un promedio de 5.7 millones de caballitos de mar fueron comercializados anualmente en este periodo que ellos analizan de 2004 a 2011. 48 especies y están involucrados 80 países. El 98% se comercializa en seco, casi en su totalidad. Se trata de organismos de captura. Hay un promedio anual de 116,000 caballitos vivos, de los cuales 35,000 son de cultivo. Bueno, aquí vemos también que hay un importante comercio de organismos vivos capturados. Sin embargo, no tiene nada que ver con el comercio de organismos secos para la medicina tradicional china. Pudiéramos decir que es arriba del 95% de lo que se captura va para la medicina tradicional china. Después de este tiempo de análisis, hay una especie en peligro de extinción, 10 vulnerables, una en menor preocupación y el resto deficiente de datos. Esta es una cuestión muy importante, puesto que los caballitos son muy difíciles de estudiar en su medio natural. Son poblaciones que no son fáciles de ver, su mismo mimetismo no les permite, al tener baja movilidad, etcétera, no son muy visibles. Entonces no es fácil estudiarlas, no es fácil saber cuánto había en un escenario, vamos a decir, natural o antes del impacto humano, cuánto hay ahorita, qué sería lo sano para estas poblaciones. Entonces, no, en realidad, por eso dice muchos deficientes de datos. ¿Por qué? Porque no se tiene información de estos. Pero eso no quiere decir que no se encuentren en riesgo. ¿Cuáles son las especies más explotadas durante este tiempo? Obviamente, la mayoría de estas especies son las que están en el sudeste asiático y por el área de China, precisamente. Son especies a las que hay una captura dirigida. Se encuentra una pesquería dirigida por parte de China, vamos a decir principalmente. Obviamente aquí no aparecen Hippocampus erectus o Hippocampus ingens. Vimos la cantidad de decomisos que se han encontrado de Hippocampus ingens. ¿Por qué? Porque muchas veces no se tiene registro de ese comercio internacional. Obviamente es un comercio clandestino, entonces no podemos saber en realidad cuánto es lo que se está comercializando. Pero sí se menciona que para CITES, el caballito de mar es uno de los problemas más importantes actualmente. Quizá para los gobiernos no ha sido así, no es algo tan visible como pudieran ser las tortugas, recientemente la vaquita marina, etcétera. Sin embargo, se están disminuyendo las poblaciones naturales de caballito de mar y no es viable o no es bueno para la humanidad
cargar con esa responsabilidad de terminar con las poblaciones de caballito de mar, llegar a la extinción de estos organismos, que no solamente son un símbolo del mar, sino que es una especie, como todas las demás, necesaria para los ecosistemas. Bueno, aquí podemos ver un artículo que también sacaron Cohen, un colega brasileño y colaboradores, en el que podemos ver cómo de 2000 a 2015 cómo ha aumentado el número de publicaciones. Aquí podemos ver, pero ¿qué quiero mencionar con esto principalmente? Aquí podemos ver las principales especies que se están estudiando. Hippocampus cuda. Y de estas, solamente Hippocampus cuda es de las que más se está estudiando. Se está estudiando Hippocampus gutulatus, etcétera, otras, pero no se está concentrando, digamos, el estudio científico en esas poblaciones que están siendo vulnerables. Se hacen trabajos de otro tipo, ecología, acuacultura, de biología, etcétera, pero no se está dirigiendo tanto la investigación hacia buscar conservar estos organismos, algo que definitivamente se tiene que hacer. Bueno, por ejemplo, en Latinoamérica también se sacó este artículo, muestra reciente de 2005, pero es una metodología que ellos emplean para ver o tratar de estimar ese comercio, ¿verdad? Eso es algo muy importante porque si no se hace una estimación del comercio clandestino, la cantidad de captura, no podemos saber de qué tamaño es el problema. Entonces, por ejemplo, esta es información principalmente de Latinoamérica y en gran parte de México. Caballitos de mar secos para exportación y mercado interno son capturados incidentalmente por redes de arrastre camaroneras. Desde mediados de los 80 hasta el año 2000 se capturó alrededor de 1 tonelada de caballitos de mar por barcos camaroneros, la mayor parte para su exportación. Sin embargo, como menciono otra vez, esto es un poco lo que se ve, pero dentro de lo que no se ve, simplemente en un decomiso, en un cargamento, perdón, que se registró en Taiwán, una importación de más de 7 toneladas de caballito de mar proveniente de México. En el año 2000, entre 8.200 y 14.000 caballitos de mar fueron comercializados vivos en México, la mitad de ellos importados. Bueno, aquí podemos ver un poquito del comercio. Como vemos aquí en el Pacífico, se concentra sobre todo en las partes donde hay pesca de camarón, el comercio en seco. El comercio en vivo está un poquito más restringido a zonas como Mazatlán, Acapulco, el Caribe, etcétera, ¿verdad? Este comercio muchas veces se trata de buzos u otro tipo de pescadores que lo comercializan vivo. Muchas veces nosotros hemos ido a la playa y se nos hace muy bonito. Ah, qué bonito, me voy a llevar un caballito de mar de recuerdo. Pues bueno, esto también es una amenaza para las poblaciones, ¿verdad? Y hay que decirlo y hay que saberlo. Porque, pues si no lo sabemos, lo podemos comprar o lo podemos adquirir como un souvenir cuando se trata de un organismo que ha sido sacado de su hábitat y es seco para su venta. Bueno, ¿qué se puede hacer para evaluar y conservar las poblaciones de Hippocampus? En cuanto al pasado, para conocer un poco cómo estaban las poblaciones, es muy difícil saber cómo se encontraban las poblaciones en su estado, vamos a decirlo entre comillas, natural. Entonces se pueden hacer análisis genéticos, se puede buscar en el conocimiento tradicional, en documentos históricos, arqueología, etc. En el presente, ¿qué podemos hacer? Pues se tiene que hacer una estimación del comercio y la pesca incidental, y del comercio clandestino también, lo cual, como ya he mencionado varias veces, no es fácil. Se tienen que hacer regulaciones nacionales e internacionales, aparte de CITES, que regula el comercio internacional de estos organismos. Los países a nivel interno tienen también leyes y normas. Por ejemplo, en México, la norma oficial mexicana 059, que se encarga de la regulación del comercio de especies de flora y fauna también amenazadas, en peligro, con protección especial. Hay diferentes estatus, ¿verdad? Entonces se tienen que hacer bien esas reglas, pero no solamente establecer las leyes, sino que también hay un sistema de seguimiento, de inspección
de cumplimiento de estas reglas. Ubicación y evaluación de poblaciones naturales. Es importante ubicar y estudiar las poblaciones naturales, monitorearlas, saber cuánto hay, saber si disminuyen, precisamente porque también para sentar una base de conocimiento y de ahí hacia un futuro poder saber si están siendo impactadas las poblaciones. La investigación acuícola, que es un poco lo que hacemos también aquí, es decir, de su cultivo. Y en un futuro, pues un programa continuo de evaluación de poblaciones naturales, establecimiento de áreas naturales protegidas, vedas y otras regulaciones. Es importante el caballito de mar porque al cuidar a este podemos proteger a todo su hábitat, que es un hábitat vulnerable. Por ejemplo, las lagunas costeras, aquí en Tabasco, por ejemplo, nada más por decir un ejemplo, bueno, aquí es una zona muy afectada por toda la industria petrolera, pero la contaminación y degradación de las lagunas costeras es casi dramática, ¿verdad? Bueno, también la educación ambiental es muy importante, cuestiones como estas, dar a conocer, mucha gente ni siquiera sabe que existen los caballitos de mar. Los acuarios públicos pueden ser importantes para eso, mucha gente no puede meterse a bucear, pero en los acuarios públicos pueden conocer este tipo de actividades y en ese sentido juegan un papel importante los acuarios públicos en cuanto a la educación ambiental. A veces no es lo más bonito ver organismos encerrados como en un zoológico, en un acuario público, pero mucha gente de esta manera es como ve los organismos, los animales y la naturaleza, y de esta manera se puede conservar. Siempre que se tienda a la conservación es algo bueno. Se consideran especies bandera los caballitos de mar. ¿Qué quiere decir esto? Que con la conservación de ellos se puede involucrar la conservación de toda una comunidad biológica y que se encuentra fuertemente amenazada por el impacto humano. En las lagunas costeras hay todas comunidades, hay bosques de pastos marinos, hay praderas de algas, etc. Son hábitats que no son tan visibles ni tan llamativos como pudiera ser un arrecife de coral, pero son hábitats muy importantes, son hábitats de transición entre el mar y el continente. Son hábitats que albergan, por ejemplo, los bosques de mangle también, que sirven de amortiguamiento también para tormentas, para otro tipo de cuestiones climatológicas. El monitoreo de poblaciones de caballito puede servir como un fuerte indicador del estado de conservación de la comunidad biológica que habita. Esta es otra función que tiene el monitorear las poblaciones. Al nosotros observar alguna disminución podemos poner una alarma para proteger el hábitat completo de estos organismos. Y bueno, dentro de esto no hay demasiadas personas que estén preocupadas por ello en el mundo, sin embargo han surgido algunos programas importantes. Quizá el más importante de estos sea el Project Seahorse, comandado por Amanda Vincent, de la Universidad de Columbia en Canadá, y ellos han hecho un fuerte programa de conservación de estos organismos a nivel mundial prácticamente. Esta mujer se ha movido por prácticamente todo el mundo, ha trabajado también en Asia, en el sudeste asiático. Y bueno, obviamente al venir de una universidad en lugar de primer mundo, pues tienen más los medios para poder haber desarrollado su programa de conservación, lo cual es una labor muy importante. Otro programa muy importante es el proyecto Hipocampus, de un colega y colaborador, Miquel Planas, de la Universidad del Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo, España, y es, desgraciadamente, me comenta, pude ver a Miquel Planas en Costa Rica el año pasado, me comenta que está por cerrar su programa por cuestiones de dinero, que no se le ha dado tanta atención, él también está por jubilarse, entonces, pues esperemos que esto no sea así, pero es un programa que también ha servido mucho. Ellos sí han trabajado bastante la parte del cultivo, todas las condiciones para el cultivo, pero también la de conservación. Al final de quería yo enviarles o mostrarles unos videos que ellos han sacado. Sin embargo, me mencionaban que se puede alentar, etcétera. Entonces, al final les muestro una liga donde ustedes mismos pueden accesar esos videos. Realmente son hermosos porque de esta manera podemos ver y enamorarnos, como estamos algunos de estos organismos,
y ver la importancia de protegerlos realmente. No podemos darnos el lujo como humanidad de perder a los caballitos de mar. Entonces, bueno, a partir de todo esto también otra de las medidas de conservación, como lo mencionaba anteriormente, es la acuacultura, es decir, el cultivo de estos organismos. ¿Por qué? Porque precisamente, bueno, si hay un comercio, si hay una demanda, si hay un consumo de estos organismos, pues en lugar de sacarlos del mar, podemos cultivarlos, ¿verdad? Gran parte de nuestros alimentos y de las cosas que consumimos, pues en un principio fueron silvestres o salvajes y se fueron domesticando. Puede hacerse lo mismo con los caballitos. La disminución de estas poblaciones, etcétera, ha hecho que el interés por cultivar estos organismos sea cada vez mayor, a partir principalmente de este siglo, ¿verdad? Desde 2000, desde tal vez la década de los 90, comenzaron los primeros intentos por gente de Australia, etcétera. ¿Qué desafíos hay para la industria de cultivo de caballito de mar? Alta mortalidad en las primeras etapas de vida, alimentación y nutrición, una baja eficiencia reproductiva a la larga, es decir, en cautiverio las especies a lo largo, después de un tiempo, a lo mejor tiene una baja eficiencia reproductiva, y las enfermedades, que ha sido un problema también recurrente en los acuarios. Bueno, aquí vemos el ciclo de cultivo de estos organismos. Principalmente, como les mencionaba, bueno, hay un apareamiento, se preña el macho, vienen las crías. Obviamente en tanques indoor, es decir, en acuarios principalmente, etcétera. ¿De qué se alimentan? De zooplancton, copépodos, anfípodos, artemia, etcétera. Los juveniles, después de 30 a 40 días, se pueden llevar a tanques internos también, pueden ser acuarios, etcétera, o a jaulas en el mar. Bueno, ahorita vamos a ver un poquito esto. Y bueno, de aquí al mercado de acuarios y de la medicina tradicional china. Esta es una imagen que proporcionó la FAO. Sin embargo, bueno, en cierta parte es una fantasía, ¿verdad? Porque no existe una industria del cultivo de caballito de mar para satisfacer la demanda del mercado chino, de la medicina tradicional. ¿Y qué quiere decir que no existe? No quiere decir que no haya demanda, quiere decir que la demanda se está cubriendo con caballito de mar capturado. ¿Y por qué? Porque realmente es muy difícil producir caballitos de mar para competir con el costo tan bajo que pueden tener secos los organismos para un mercado como el chino. Entonces, hasta el momento sigue resultando más rentable, perdón, capturarlo, secarlo y venderlo. Bueno, pensando ya en el cultivo y todo eso, nosotros comenzamos a desarrollar un programa a partir de mis estudios de doctorado en 2009 en la UNAM en Cisal, Yucatán, un programa de cultivo de estos organismos. De ahí, bueno, ¿qué fue lo primero? Pues evaluar un poco las poblaciones naturales. En este primer artículo estudiamos 11 camadas, su fecundidad, es decir, el número de crías, la talla de los padres reproductores, talla inicial de las crías, clases de lípidos, perfil de ácidos grasos, porque los ácidos grasos son nutrientes muy importantes para todos los organismos, pero en particular para los peces en sus primeras etapas de vida. El DHA, el EPA, esos ácidos grasos famosos, tienen un origen marino y son muy importantes para el desarrollo de la vista de estos organismos. Como les mencionaba, son organismos visuales que desde que nacen necesitan estar buscando sus presas a través de los ojos. Y bueno, en general se tuvieron algunos resultados importantes, el número de crías, por ejemplo, que tuvo cada camada, la talla de los padres, la concentración de ácidos grasos en los tejidos. Esto es algo importante porque la composición bioquímica de los mismos organismos en acuacultura se hace mucho así. Cuando tenemos una nueva especie que no tenemos antecedentes de cultivo de su nutrición, etcétera, muchas veces se toman organismos del medio natural, se observa su composición bioquímica y en base a eso se hacen los primeros intentos de nutrirlos y de alimentarlos, tratando de asemejarse a esa composición bioquímica, ¿verdad? Bueno, después hicimos algunos estudios de crecimiento y sobrevivencia de juveniles utilizando diferentes dietas con diferentes niveles de ácidos grasos.
teniendo algunos resultados importantes. Y posteriormente, en 2017, publicamos el avances en el cultivo de Hippocampus en una revista chilena, en el cual tratamos de poner todas las condiciones de cultivo en general de las diferentes publicaciones que ha habido en este siglo, que es cuando se han dado las publicaciones, para llegar a las condiciones de cultivo ideales para estos organismos, en cuanto a temperatura, salinidad, pH, oxígeno, fotoperiodo, sistema de cultivo, tipo de tanques, densidad, cuántos organismos por espacio de agua, etcétera. Y entonces, bueno, con esto podemos ver que las condiciones para el cultivo se encuentran actualmente. Entre ellas la alimentación, por ejemplo, son depredadores pasivos, no tienen un estómago, son depredadores visuales, etcétera. En general, ¿en qué se basa la alimentación? Copépodos, anfípodos. Los anfípodos han resultado buenos. Aquí me parece que que es importante mencionar que desde que estuvimos en Cisal, Yucatán, comenzamos a probar anfípodos de agua dulce, posteriormente anfípodos marinos. Ellos han seguido estudiando los anfípodos casi por casualidad, ¿verdad? Porque en acuacultura lo que más se utiliza de zooplancton para alimentar larvas de peces y organismos pequeños, pues es la artemia. Y en cierta medida es una innovación la utilización de estos anfípodos. Cabe mencionar que para que nosotros podamos aquí en México desarrollar un cultivo o una granja de organismos de estos caballitos de mar, necesitamos establecer una UMA, que es una unidad de manejo ambiental, y registrado obviamente ante Semarnat, y en México hay pocas, me parece que hay unas 4 o 5. Aquí nos debe de estar escuchando Andrés Altamira, quien tiene una UMA aquí en Yucatán. Prácticamente nosotros empezamos juntos con todo este proyecto de caballito de mar cuando estuvimos en Cisal. Yo estaba estudiando el doctorado en la licenciatura, pero bueno, él tiene una gran experiencia en manejo de acuarios y de organismos de todo tipo. Es un naturalista nato y se ha aventado a hacer la UMA. Posteriormente, a lo mejor pudiera platicarnos un poquito su experiencia, pero bueno, en general son pocas las UMAs que se han establecido de caballito de mar, no son más de 5 actualmente en México. Y bueno, se batalla mucho, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque no es como cultivar tilapia o camarón, que está todo establecido, están todas las publicaciones, está toda la información, no. Aquí se tiene que ir picando piedra y haciendo ensayo y error, observando, hay muchas cosas que se observan por primera vez, etcétera. En cuanto a la alimentación, bueno, estos organismos del zooplancton, que son organismos pequeñitos, se recomienda que se enriquezcan con ciertos nutrientes, en particular con ácidos grasos, ¿verdad? Bueno, ¿de qué manera se mantienen los reproductores en este tipo de acuarios? Principalmente se trata de acuarios que tengan cierta altura. Como sabemos, los caballitos de mar, y como ya vimos, tienen una posición erguida, entonces no se necesita tanto volumen horizontal como columna de agua, ¿verdad? Aquí tenemos los primeros acuarios que desarrollamos en Cisal, Yucatán. Son acuarios con una altura de 70 centímetros, 35 de frente y 50 de fondo. Y son los primeros acuarios que desarrollamos, también los primeros acuarios que tuvimos de sistemas de recirculación, que es un sistema de recirculación en el cual el agua está circulando por un filtro biológico, un filtro físico, químico y biológico para regresar de nuevo a los acuarios. Entonces todo el tiempo está en circulación el agua y está tratándose, vamos a decir. Bueno, hace 2 o 3 años me aceptaron un proyecto por parte de PRODEP aquí en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco para desarrollar la tecnología para el cultivo de caballito de mar. Nosotros hicimos este tipo de sistemas con acuarios de fibra de vidrio muy similares a los otros. Aquí abajo tenemos, este es un enfriador, una bomba de retorno para regresar el agua a los tanques, un espumador, etcétera. Todo esto es para tratar el agua de mar una vez que ha pasado por los acuarios. Vamos a decir que se limpia y regresa de nuevo a los mismos acuarios.
Y aquí, en realidad hicimos 3 módulos, de esos 3 módulos iguales, para comenzar a desarrollar experimentos y validar la utilización de este tipo de acuarios, pensando en un posible registro o patente. Una innovación que se hizo importante para estos es esta parte de aquí, que se hizo pensando en la colecta de las crías. Es decir, estos son acuarios para reproductores. Nosotros teniendo aquí las parejas, una vez que el macho se encuentra embarazado y expulsa a los caballitos, por el mismo flujo de agua, van a caer en este recipiente, donde ya van a poder ser colectados, o bien se pueden mantener los primeros días de su vida. Obviamente en este hueco hay un tubo, no se van a ir por el desagüe, y para mantenerlo los primeros días de su vida. ¿Por qué se hace esto? Porque muchas veces puede ocurrir el parto en la noche, en una hora que no vemos, y en ocasiones, a mí me tocó verlo, con el primer caballito ese que les mostré. Cuando los conseguí, yo lo tuve en mi casa en Yucatán, y el día que parió, yo pensaba llevar al otro día los caballitos al laboratorio. Bueno, pues en ese día se comió todos los caballitos, entre él y los otros que había. Entonces puede ocurrir que también se devoren a las crías, y esta es una manera de que por el mismo desagüe pasan a este recipiente, vamos a decir, y se encuentran protegidas. En cuanto al cultivo de crías, bueno, se han desarrollado diferentes sistemas de cultivo. Estos son algunos que se han desarrollado, en el cual las crías se encuentran aquí en pequeño con agua con circulación, donde pueden tener también, se les puede administrar el alimento, etcétera. Bueno, el costo-beneficio. Los sistemas de recirculación tienen un elevado nivel de tecnificación, como los que mostré, y son adecuados desde el punto de vista comercial para proveer organismos para acuarios, donde cada organismo puede tener un precio de 40 a 60 dólares. Como les mencionaba, para acuarios, para todo el mundo del acuarismo, y eso puede ser una actividad muy rentable, porque cada caballito puede tener un elevado costo. Entonces, cada caballito, si nosotros lo cuidamos de manera adecuada, nos puede traer un beneficio económico. Sin embargo, esto no resuelve el problema de la captura para la medicina tradicional china. ¿Por qué? Porque también, así como cada caballito tiene un elevado costo de venta, también tiene un elevado costo de producción. Entonces, si nosotros producimos caballitos de esta manera y los secamos y queremos venderlos por kilo para medicina tradicional china, no va a ser rentable. Entonces se tienen que desarrollar, desde mi punto de vista, sistemas de cultivo a bajo costo para tratar de resolver el problema del abasto de organismos para la medicina tradicional china. Se han hecho algunos estudios de unos colegas, por ejemplo, en Brasil, donde cultivan o crecen las crías de caballito de mar en jaulas dentro del cultivo de camarón. En el cultivo de camarón, bueno, obviamente hay una gran cantidad de organismos del zooplancton, que son alimento para estos organismos. Entonces tampoco se tiene que invertir mucho en el alimento. Prácticamente lo que se tiene que invertir es en la reproducción. Una vez que tienen una talla, digamos, juvenil, se transfieren a las jaulas. Aquí lo vemos, los reproductores, los juveniles en tanques bien cuidados, y una vez que están de alguna talla se pueden pasar a crecimiento a jaulas dentro del cultivo de camarón o en otra zona marina, lo cual disminuye enormemente los costos de producción de esos organismos, pensando en un comercio para la medicina tradicional china. Bueno, y dentro de este sentido, nosotros también, dentro del mismo proyecto PRODEP, planteamos el desarrollo de este tipo de sistemas con tinacos, en el cual pensamos desarrollar aquí al interior un tipo de mesocosmos. ¿Qué es un mesocosmos? Digamos que es un pequeño ecosistema que se hace dentro de cierto volumen de agua, en el cual nosotros vamos a tener fitoplancton, zooplancton, y en general distintos segmentos de la cadena trófica, y para que haya producción, una autoproducción de presas y de alimento para los caballitos de mar, y de esta forma disminuir también de buena forma los costos de producción
de estos organismos. Todo esto ahorita, bueno, con este problema de la cuarentena y todo eso quedó un poquito en stand-by, pero digamos que ya tenemos la infraestructura, estamos por, ya los teníamos echados a andar, pero bueno, ahorita se paró, se van a echar a andar para traer los primeros organismos y comenzar a realizar investigación en diferentes líneas. Ahora sí, también estamos esperando que crezcan las camadas de Andrés Altamira para que nos pueda vender o compartir algunos organismos y poder arrancar también, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son los desafíos para la industria del cultivo de caballito de mar? Ya lo habíamos mencionado. Hay una baja sobrevivencia, baja eficiencia, las enfermedades, elevados costos de producción de sistemas de alimento, y tenemos que desarrollar sistemas de cultivo bajo costo para entrar al mercado de la medicina tradicional china. Si no logramos satisfacer o llegar a suplir un poco la captura de organismos para la medicina tradicional china, algunas especies o poblaciones enteras del caballito pueden irse a la extinción. Y entonces puede llegar un momento en que sea una urgencia tratar de salvarlos y no sabemos si sea demasiado tarde. Yo he tenido varios contactos con personas que quieren desarrollar cultivo. A la mera hora no hay. Esto hace como 3 años tuve el contacto de un peruano que decía que tenía inversionistas chinos que querían hacer el cultivo y todo. A la mera hora no se hizo nada, ¿verdad? Pero lo que quiero mencionar es que es algo que se tiene que hacer para tratar de salvar estas poblaciones. Y bueno, hasta aquí es la presentación. Me dijeron 1 hora y fue precisamente lo que me tardé. Quiero agradecer a la UJAT por bueno, darme las facilidades de desarrollar un poco este proyecto. A PRODEP y la CEP también por el apoyo para el proyecto que mencioné que se está desarrollando en la UNAM, que ahí fue donde se hizo lo primero. También en la UNAM quiero mencionar en CISAL en Yucatán, también está establecida una UMA que se hizo a partir de los trabajos que comenzamos a desarrollar con el doctorado. Al CIPNOL, porque varios trabajos de ahí se hicieron también con el apoyo del CIPNOL, el proyecto Hipocampus de Miquel Planas en Vigo también. Él ha sido como un mentor o un maestro para mí en esto del caballito, y me ha impulsado también a no dejar, ¿verdad? Muchas veces, y aquí en la misma universidad, colegas y todo me dicen, bueno, ¿para qué sigues con eso? Búscale por otro lado. Pero yo quería insistir con esto porque, sobre todo porque sé y veo que no se hace mucho ruido de esto. Entonces, si no hacemos ruido y si no lo mencionamos, y al no ser la vaquita marina, pues puede que no tenga mucha atención. Entonces, si somos pocos, pues no podemos dejar de poner el dedo en la llaga, ¿verdad? Y bueno, finalmente, a ver si me deja esto, quiero presentarles, perdón, la página que les mencionaba en YouTube, ZincDoc. Este es, como les mencioné, de los españoles del Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo, y hay unos videos realmente hermosos de los caballitos en su medio natural, en español, en gallego, etcétera. Y vale la pena dar una vuelta y hacer difusión de esto, porque si los vemos, nos enamoramos de estos organismos, ¿verdad? No son visibles, no viven en la Tierra, no es fácil de ver estos organismos vivos, pero ahí están y hay que protegerlos. Bueno, pues de esta manera agradezco. Si alguien tiene alguna pregunta, algo que quisieran saber, etcétera. Muchísimas gracias, doctor, Gracias. por la maravillosa conferencia que nos acaba de exponer. Por favor, si hubiera alguna pregunta, pueden hacerlo ya sea activando sus audios o también en el chat de la reunión pueden escribir la pregunta y se la vamos leyendo al doctor. Y yo quiero comentar algo. Sí. ¿Me oyen? Sí. Bueno, felicidades por la conferencia, muy padre. Llegué un poquitito tarde.
y creo que no escuché algo de cuáles son los predadores, ¿no? Los que lo atacan, se lo comen. Sí. Ese es saber. En general, los caballitos de mar no tienen muchos depredadores, precisamente, y se basa en ellos su defensa principalmente en la inmovilidad y el mimetismo. No son fáciles de ver ni tanto para nosotros como para otros organismos. Entonces, en la cadena alimenticia se pueden considerar un poco organismos tope. Aunque son de pequeño tamaño, se los pueden comer, pero tampoco no son muy apetitosos porque son muy huesudos. Entonces, no son organismos ni apetitosos. Mira, entonces se pueden considerar que están un poco en el top dentro de su cadena alimenticia. ¿De qué se alimentan? Principalmente de organismos microscópicos del zooplancton. Entonces, en este sentido, bueno, pueden ser importantes controlando este tipo de poblaciones también. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás. De nada. Tenemos una pregunta en el chat. En México, ¿dónde se capturan los caballitos de mar que se venden en el mercado negro? Principalmente, los mercados principalmente, como les mencionaba, son en lugares donde hay cultivo de camarón. Podemos mencionar Mazatlán. En Acapulco también hay una captura importante por parte de los buzos. Y también en donde hay turismo. En Yucatán nosotros podemos encontrar. ¿Por qué? Porque el turismo muchas veces se asocia con los souvenirs, como les había mencionado yo anteriormente. Entonces, principalmente podríamos mencionar Yucatán, Mazatlán, Acapulco, pudieran ser los lugares donde más captura hay. Campeche también. También la maestra Nancy Brito pregunta que si la única opción de venta es para la MTC. No. Lo principal venta, si nosotros queremos desarrollar un cultivo de estos organismos, pues lo primero que se tendría que comenzar es con venta como organismos vivos para los acuarios, ya sea acuarios públicos, acuarios particulares, etcétera. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir sostener nuestro mismo cultivo, empezar a tener ganancias económicas para mantener este cultivo y de esta manera posteriormente pensar en una producción masiva para la medicina tradicional china. Preguntan también que cuál puede ser la importancia de cultivarlos en México para su utilización en la medicina tradicional mexicana, por ejemplo, para atender los problemas de desnutrición. Bueno, lo que pasa es que en México no se tiene la tradición y la cultura. Y entonces, si no se tiene la tradición y la cultura, bueno, ¿para qué se desarrolla, verdad? ¿Por qué digo esto? Porque no, en realidad mencioné ahí 2 artículos, pero no es una información que esté científicamente probada que los caballitos de mar nos vayan a servir para algo, ¿verdad? Y bueno, la industria farmacéutica, por ejemplo, vamos a decir si es para la impotencia sexual o para el vigor sexual, pues ya existe el Viagra, ¿verdad? Y otras opciones antes de utilizar organismos extraídos del medio natural. Si nosotros logramos tener un cultivo, algo que es muy bueno, que me faltó mencionar, por ejemplo, para países como México, es que tienen las condiciones climáticas y muchas condiciones para poder desarrollar esta industria. Entonces, sí pudiera hacerse o pensarse como una industria para producir masivamente caballito y exportar a lugares como Asia. Muy bien, muchas gracias. Pregunta la profesora Marta que cuál es la edad reproductiva y cuántas veces pueden reproducirse al año los caballitos de mar. Bueno, la edad reproductiva a los caballitos de mar aproximadamente, en ese estudio que mencioné de los cortes histológicos de las gónadas, nosotros comenzamos a ver que a partir de los 4 meses a 6 meses más o menos, empieza a haber actividad reproductiva. Obviamente las primeras camadas, como son organismos pequeños, las primeras camadas son de pocos organismos, pero una vez que se establece una pareja, puede tener camadas, inclusive cada mes, vamos a decirlo, ¿verdad? Puede estar restringido a algún periodo de temporada del año, que pueda ser un poquito más frío, etcétera. Pero en zonas tropicales como esta,
En general pueden estarse reproduciendo constantemente durante todo el año, ¿verdad? Muy bien. Bueno, en general hay varios comentarios agradeciendo la plática y felicitándole. Hay otras preguntas más en el chat, me voy a permitir leerla. Dice, ¿los caballitos presentan canibalismo? Es una pregunta, la misma persona de igual manera cuestiona que si el UJAT, ¿qué avances tiene para el cultivo de especies marinas y su estudio? Bueno, el canibalismo, como les mencionaba, puede darse cuando un padre tiene a sus crías y también si se encuentran otros caballitos de mar. El padre a lo mejor no se los come, pero los otros caballitos de mar sí se los van a empezar a comer a las crías, ¿verdad? Es el principal canibalismo que hay. De ahí, pues no, porque ya estando grandes no se pueden comer uno a otro. ¿Y qué avances hay en cuanto al cultivo de peces marinos? Bueno, en general, en ciencias biológicas se está estudiando principalmente el robalo. Y bueno, nosotros hemos batallado un poquito en ciencias agropecuarias, estamos un poquito lejos del mar y estamos comenzando con estos sistemas que mencioné ahí para el cultivo de caballito de mar con agua de mar sintética, es decir, agua de mar preparada a partir de agua purificada y sales especiales para la preparación de agua de mar. Y bueno, ahí vamos, como les mencionaba, picando piedra, pero avanzando poco a poco. Claro. ¿Qué tan viable, preguntan, es poder realizar el cultivo a nivel comercial? Pues precisamente eso es lo que me les mencionaba, se tiene que establecer una UMA y pues ahora sí que habría que preguntarle un poquito a los productores, por ejemplo, no sé si se encuentra aquí todavía Andrés Altamira, para que nos comentara un poco qué tan viable, pero bueno, yo estoy seguro que es una actividad, ¿perdón? Aquí estoy. Ajá. Sí, de hecho, Este, él solicita igual puntualizar sobre la potencialidad de la producción de caballitos de mar. Adelante. Sí. ¿Qué tal, Nico? Saludos a todos. Como siempre, digamos, siempre las pláticas de Caballito de Mar pues, nos apasionan a todos, ¿no? Yo tengo una UMA de caballitos de mar en Yucatán. Ya voy para 5 años con el proyecto. Y si bien es un proyecto a pequeña escala, pero todos los datos que comenta Nico son también los que a mí me llamaban la atención cuando lo veía, cuando veía el valor. Siempre decimos que el caballito de mar en el mercado de acuariofilia tiene un valor alto y empiezas a hacer números cuando ves, ay, tuve un nacimiento de 400 animales, y empiezas a hacer números de repente un poco fantasiosos en realidad a lo que vas a lograr. Y la realidad muchas veces son otras, ¿no? Sobre todo porque empezamos con una pequeña escala. El mercado de la acuariofilia es un mercado latente, con cierta demanda, con una limitación en la comercialización. Lo vivo yo a diario. Yo realmente saco una temporada al año, es un periodo en lo que nacen las crías, logran sobrevivir, viene toda la burocracia de trámites para poder expedir los certificados de aprovechamiento y de legal procedencia, ya están disponibles y sí logro colocarlos, pero tampoco es que haya un mercado, al menos a nivel nacional, que se arrebaten la cantidad de animales. En estos años que he logrado sacar, les puedo decir que pues, no ha sido, me ha servido para reinvertir en la parte de tecnificación del sistema de producción, en mantener, porque pues, es un año de renta, un año de luz, me pasa lo que a Nico, un año de sal, o sea, son muchos factores del alimento, muchos costos que tenemos ahí que apenas lo hemos logrado, digamos, costear. O sea, año con año ya sabemos que este año, el siguiente año ya lo costeamos. Pero ha habido mucho acercamiento y siempre con estos proyectos empiezan a acercarse gente hacia la medicina tradicional china. ¿Por qué? Porque ellos sí, lo que les pongas en la mesa lo compran, ¿no? Entonces, pero sin embargo, a pesar de propuestas de inversiones, de cosas por el estilo, ese mercado de medicina tradicional china yo creo que es el mercado que en un futuro podría hacer una sustentabilidad en la producción.
Claro. El mercado de la acuariofilia es pequeño, es muy pequeño. A la hora de ofrecer el producto, no creas que todo el mundo se pelean por él, ¿no? O sea, en realidad sí está limitado y más bien yo lo veo como con pláticas con otras personas de Conavio que he tenido y eso de alternativas, que sí puede llegar a ser un atractivo, de hacer una especie de clúster de productores que empiecen a producir más, más caballitos de mar, pero no ilusionarnos con los números que tenemos de venta a nivel de producción para acuariofilia, sino más bien sí pensar en la medicina tradicional china porque sí sigue teniendo un costo elevado, no comparado al de acuariofilia, pero llegar a tener un mayor número de productores que empiecen a hacer un clúster para poder comercializar. El caballito, de hecho, no como pieza de seca, sino también pensar en los subproductos que ellos utilizan en los licores, en cápsulas, en, digamos, darle un valor agregado al caballito de mar, sí puede llegar a ser un mercado interesante Sí, a un futuro. quisiera mencionar algo, Andrés. Sí, Sí, así como lo dice precisamente Andrés, él ha estado solo prácticamente, ¿verdad? Y los esfuerzos que él menciona es con su inversión, etcétera. Obviamente, si nosotros tuviéramos inversionistas que quieran meter una buena cantidad de capital, obviamente es un capital de riesgo, pero estaríamos mucho más cerca de poder establecer una industria de estos organismos. Es como todo, ¿no? A lo mejor hace cientos de años, no sé, no estaba domesticada las gallinas, solo esto. Se fueron domesticando de la misma manera, podemos ir domesticando el caballito de mar hasta llegar a una producción como camarones, vamos a decirlo algo así. Obviamente si hubiera el interés y todo, así como hay por cultivar camarón, tilapia y otros organismos de los inversionistas, pues nos acercaríamos mucho más a poder ofrecer caballitos de mar a la medicina tradicional china, por ejemplo. ¿Estás de acuerdo, Andrés? sí, totalmente. Y también sin vender castillos, también, como dices, Exactamente. es un factor De riesgo de importante. riesgo. Yo les puedo decir, yo inicié mi proyecto con 10 animales. Entonces, mi lote de reproductores eran 5 machos, 5 hembras. Digamos, fue un número muy conservador para iniciar, porque también es un número muy conservador para mantener. Mientras más animales tienes, más problemas Claro. tengas. Ahorita ya este año estoy teniendo mi F3 nacida en cautiverio y estás hablando que son animales muy jóvenes que están empezando a tener apenas, digamos, una producción, yo le digo prematura porque la talla no está lista, aunque ya están empezando a tener desoves de calidad. Pero ya ahorita tengo cerca de 35 reproductores, que es mi futura lotes de reproductores, pero mientras más quieres tener para llegar a unos números de producción, pues más te va a costar mantenerlo, ¿no? Yo les Claro. puedo decir que mi producción anual ha sido por medio entre 500 y 700 animales, no es mucho, pero cuando inicié con 10 animales Sí. de Ha ido ya, escalando poco a tener poco, más pero es más costos, más chillers o más aires acondicionados, más alimento, más sal, más todo, que es un proyecto que te apasiona porque es imposible no llegar a la UMA, llegar y embobarte en ver los animales, es padrísimo, pero también chupa dinero, ¿no? Entonces es importante también no por llegar a unos límites de producción, tienes que primero que ir cimentando toda exactamente. toda tu línea de producción. Y una cosa importante, la parte legal. Claro. Comentabas, la UMA, yo soy UMA, la UNAM es UMA, y hay un nuevo, digamos, entidad que se llama PIMS, que la diferencia entre la UMAS y las PIMS es que la PIMS no hace un trabajo específico de conservación. En cuestión de solicitar los aprovechamientos, por ejemplo, puedes comercializar y movilizar animales más rápido en las PIMS que en las UMAS. En las UMAS tienes que esperar a que lleguen los aprovechamientos. En las PIMS lo puedes hacer ya con el puro aviso. Claro. Digamos, sí hay que saber toda la parte legal,
porque Claro. al final si tu mecanismo, tu tiradas donde haces la exportación, pues tienes que ir justificando toda la parte legal documentada para que haya trazabilidad y se esté respondiendo, digamos, a los mecanismos que indican CITES y otros mecanismos para exportación, ¿no? Sí, perfecto, Andrés. Muchísimas gracias. Preguntan también sobre qué contenido de ácidos grasos tienen los caballitos de mar en términos de aprovechamiento para el ser humano. Bueno, los caballitos de mar son muy ricos en DHA. Prácticamente en todos los estudios que hicimos, los organismos recién nacidos tienen hasta un 20% de sus ácidos grasos son DHA. Y nosotros sabemos que el DHA es un origen marino y ha sido un nutriente muy estudiado en los últimos años porque tiene grandes beneficios. Y son muy ricos. En parte, buena parte de los beneficios que se consideran para la medicina tradicional china deben provenir de este contenido rico en ácidos grasos que tienen los caballitos de mar. Claro. Preguntan igual que en cuanto a enfermedades por patógenos se trata, si existe algún método de prevención extra a los habituales en cuanto al manejo de cultivo de peces. Bueno, nosotros desde que tuvimos los primeros organismos también hemos tenido problemas. Hay un problema muy recurrente con caballitos de mar en cautiverio que es el problema de la burbuja. En ocasiones se les hace una burbuja de aire, vamos a decir, ya sea en la cola, en el vientre, en diferentes partes. Y son problemas muy difíciles de tratar. También hay cáncer, se hacen llagas, etcétera. No sé qué tantos problemas has tenido tú de enfermedades, Andrés. Definitivamente la burbuja yo creo que es el mayor problema. Eh, con un diurético es con el que se trata y salen adelante, pero hay ciertos organismos que son recurrentes a ese problema. Lo aíslas, le das el tratamiento, sales, al mes y medio vuelven a presentar, ¿no? Okay. Pues obviamente eso, si está en un lote de tus lotes de reproductores, pues te merma en la línea de producción, ¿no? Pero sí, Claro. burbuja yo creo que es la Principal. principal problema. Claro, para ir finalizando vamos a leer las 3 últimas preguntas. Una de ellas es que si, aparte del permiso de Semarnat, ante Conapesca, ¿qué tipo de permiso se tiene que? Bueno, es con precio de captura, ¿no? A ver, dilo, Andrés. Aquí tenemos que hablar, son dos cosas aparte. Una es digamos, no están dependientes unas de la otra, pero no están eximidas. Tienes que registrarte por un lado como una unidad de producción acuícola, dar tus avisos de cosecha y lo que sea, pero si tienes eso y no tienes el de la UMA o la PIMS, no puedes comercializar. Entonces, digamos, el eje rector es por parte de la Semarnat, que es la UMA y la PIMS, o Sí. cualquier, de acuerdo a lo que había mencionado. Con la Pero, pesca, digamos que la captura para empezar, ¿no? y aún así no, quien te autoriza las capturas de material parental es Semarnat. Ok, ya. Por tratarse de una especie Protegida. no Claro. 059. Lo que haces y lo que digamos, lo que te contesta Semarnat es tienes que dar aviso a Profepa y a todas las entidades que correspondan en el área de colecta. Perfecto. Muy bien, gracias. Me parece que al principio lo mencionó el doctor, pero por si acaso faltaría puntualizar en algo. Preguntan sobre qué función tiene en su ecosistema el caballito de mar. Bueno, los caballitos de mar, como les mencionaba, dentro del ecosistema se pueden considerar, a pesar de que son organismos pequeños, se pueden considerar depredadores tope. ¿Por qué? Porque consumen gran cantidad de organismos del zooplancton, copépodos, anfípodos, etcétera, ¿verdad? Y en este sentido, bueno, pudieran llegar a ser controladores de poblaciones de estos organismos del zooplancton. Obviamente del zooplancton pues se alimentan casi todos los peces en alguna etapa de su vida, ¿verdad? Ya sea de larvas, de juveniles, etcétera. Pero bueno, este papel pudiera ser de los más importantes que tienen en su ecosistema. Muy bien.
aparte del comercio, ¿cuáles otros riesgos existen que pongan en riesgo, valga la redundancia, la extinción del caballito de mar? Bueno, como les mencionaba, pues la degradación y la destrucción de los hábitats costeros, ¿verdad? Toda la construcción por parte del ser humano alrededor de lagunas costeras, de playas, costas, etcétera, trae escurrimientos, trae contaminación, cuando hay industria, por ejemplo, industria petrolera, incluso cuando hay cultivos, todos los fertilizantes, todo esto afecta, quizá no directamente al caballito, pero sí a su hábitat. Y esta degradación y destrucción del hábitat, bueno, pues obviamente pone en peligro a las poblaciones enteras. Y bueno, ya para finalizar, comenta Ana Mar que por qué no incluir el proyecto a Shark Tank, por ejemplo, o algún otro financiamiento para hacerlo más rentable, ya que a todas vistas lo es. Creo que hace rato el doctor Andrés y el doctor Nicolás también comentaron sobre esto, pero no sé si quieran ahondar un poquito más en el tema, pues, ya para ir finalizando. Sí, sí. Más que nada, pues decir que no es una idea, es una idea en la que, por ejemplo, Andrés y yo tenemos mucha confianza porque amamos estos organismos desde hace mucho tiempo, pero es una idea de alto riesgo. En general, toda la acuacultura y todo el manejo de organismos vivos es una empresa de alto riesgo, entonces no cualquier inversionista se va a aventar a decir, bueno, ahí te van 2, 5, 10 millones para que desarrolles tu proyecto, ¿verdad? Pero efectivamente, y como lo está haciendo Andrés, pues es una forma de demostrar que se puede. A lo mejor él lleva los primeros años con pocos resultados, pero a lo mejor en algún tiempo llega uno y le dice, oye, mira, yo veo que sí puedes, pues ahí te inyecto dinero, ¿verdad? Ahora sí que es algo de riesgo y como estamos en libre mercado, pues el que se anime, pues se puede animar y poner en riesgo su dinero. Claro que sí, siempre existe. Pues doctor, nuevamente en nombre de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, especialmente de la Dirección de Tecnologías de Información e Innovación, agradecemos esta excelente charla. Fue una conferencia bastante interesante y amplía nuestra cultura general, ¿verdad? También ha permitido fomentar y potencializar el aula virtual de LUJAT con esta línea de educación continua para que todo el tiempo esté el aprendizaje en continuo movimiento, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias también al doctor Andrés Altamira por su participación, sí, exacto. Y gracias igual a todos los asistentes. No olviden registrar su asistencia, sí. En el chat pusimos el link y muchísimas gracias nuevamente. Saludos a todos. Muchas gracias. Gracias por escuchar. Hasta luego. Hasta luego.